Señor Jesús, un saludo a todos los auditores. Continuamos con el libro ¿Usted está preparado para el fin? Autor Ezra Ma. Capítulo 1, parte 2. Inteligencia versus sabiduría. Como siervos de Dios debemos saber que lo más importante para comprender tales misterios no basta solo leer, estudiar y entender mentalmente lo que el texto bíblico enseña acerca de ellos. En Efesios capítulo 1, verso 17, el apóstol Pablo oró para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos concediera espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Eso es fundamental para aquellos que buscan comprender la palabra de Dios. No podemos quedarnos solo en la esfera intelectual, de la semántica y de la estructura gramatical del texto. El hecho de recibir la revelación de Dios nos diferencia de los demás. Para alcanzarla debemos orar al Señor a fin de que primeramente se nos conceda el espíritu de sabiduría. Pablo oró para que tengamos espíritu de sabiduría. La sabiduría es diferente de la inteligencia. Una persona puede ser inteligente y razonar rápido, y al mismo tiempo puede no tener sabiduría en las relaciones humanas ni en la toma de decisiones. Tal persona, a pesar de ser muy inteligente, puede estar endeudada por no saber usar su dinero con sabiduría. La inteligencia es mental, pero la sabiduría es espiritual y proviene de Dios. Hay muchas personas inteligentes que leen la Biblia de tapa a tapa, pero usan su intelecto para ser ateos y describir tesis ateas contra Dios. Señor Jesús, se trata de personas inteligentes, pero que no tienen la relación de Dios, el cual es el secreto para aquellos que desean comprender los misterios de la palabra de Dios. Por eso, al leer la Biblia, oremos al Señor. Señor, concédenos en este momento espíritu de sabiduría. Concédenos, Señor Jesús, espíritu de revelación. Basados en eso, podemos avanzar en la comprensión del término el misterio de la iniquidad. De segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. El misterio de la piedad versus el misterio de la iniquidad. La iniquidad es algo contrario a la equidad. La equidad se refiere a un juicio justo y en las leyes de un país significa justicia, de forma igual e imparcial para todos los ciudadanos. Así que la equidad está ligada a la ley. Por otro lado, la iniquidad significa la ausencia de equidad, ausencia de la ley. En la lengua inglesa, la palabra iniquidad, de segunda a los Tesalonicenses 2:7, es traducida por lawlessness, que significa exactamente una condición sin ley. En el Nuevo Testamento esta palabra aparece varias veces, como por ejemplo en Mateo capítulo 7 verso 23, Romanos 4:7, Corintios 6 verso 14. La palabra original en griego es anomia, cuya traducción literal al español es anomia, que significa ausencia de ley o de regla, desvío de las leyes naturales, anarquía, desobediencia a la ley divina, estado
de la sociedad en el que desaparecen los patrones normativos de conducta y de creencia, y el individuo, en un conflicto íntimo, encuentra dificultades para conformarse a las contradictorias exigencias de las normas sociales. En el mundo posmoderno, la sociedad se caracteriza por la creciente ausencia de referencia de lo que es o no correcto. Cada persona hace lo que considera que es correcto a sus propios ojos y requiere que los demás acepten su modo de pensar, su modo de actuar. Así, poco a poco, la referencia de lo que es correcto está dejando de existir. Señor Jesús, hoy en día esa tendencia que se vuelve cada vez más fuerte es fruto de la actuación del misterio de la iniquidad. En 1 Timoteo 3:16 vemos otro misterio que está en contraposición al misterio de la iniquidad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, aleluya, recibido arriba en gloria. A primera vista, este versículo se refiere solo a Cristo. Él es aquel que fue manifestado en carne en su encarnación, que fue crucificado en el Espíritu en su vivir humano, crucifixión y resurrección, que fue visto de los ángeles en su encarnación, vivir humano, resurrección y ascensión, de que fue predicado a los gentiles a partir del día de Pentecostés, que fue creído en el mundo por las personas que recibieron el Evangelio y que fue recibido en la gloria en su ascensión. Al observar la secuencia de los eventos, es decir, cómo realmente ocurrieron, Cristo fue recibido en gloria antes de ser predicado a los gentiles, antes de ser creído en el mundo. Sin embargo, en este versículo mencionado, la frase recibido arriba en gloria viene después de predicado a los gentiles, creído en el mundo. Por tanto, creemos que ese pasaje bíblico también se refiere a la iglesia, indicando el arrebatamiento, es decir, cuando sea recibida en gloria. Asimismo, no solo Cristo como la cabeza, sino también la iglesia como el cuerpo, son la manifestación de Dios en la carne. Esto es el misterio de la piedad. Durante el tiempo que estuvo en la tierra, Cristo manifestó a Dios en su humanidad. Hoy en día la iglesia, el cuerpo de Cristo, también manifiesta a Dios en la carne, mediante aquellos que viven en la realidad de la vida divina en su día a día. Dios está conduciendo a sus muchos hijos a la gloria. Por consiguiente, cuando el Señor Jesús vuelva, seremos glorificados, es decir, recibidos en gloria, así como ocurrió con Él cuando ascendió a los cielos. Por lo tanto, manifestar a Dios en la carne es el misterio de la piedad. ¡Aleluya! La palabra piedad en griego es algo difícil de traducir. En el contexto del versículo mencionado, piedad no significa sentir pena, tener compasión o tener tristeza por alguien, sino ser semejante a Dios. En inglés esa palabra es traducida como godliness. God significa Dios y godly significa ser semejante a Dios. Entonces, godliness es la condición de ser semejante a Dios. Amén. Es por eso que debemos huir de la influencia del misterio de la iniquidad, que hace que las personas se conformen a este mundo
se conformen a este siglo. Romanos capítulo 12, verso 2. No obstante, en la vida de la iglesia somos santificados con la vida y con la naturaleza de Dios. Somos transformados de gloria en gloria. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Somos conformados a la imagen del Hijo de Dios y nos volvemos cada vez más semejantes a Él. Ese es el significado de la piedad. Debemos entonces hacernos la siguiente pregunta. ¿En cuál de esos misterios estamos? Para nosotros los cristianos se trata de una elección. O estamos siendo llevados por la corriente de este mundo, por el misterio de la iniquidad, o estamos expresando a Dios, siendo parte del misterio de la piedad, pues estos dos misterios se contraponen. La descripción de los últimos días. Algunos pasajes del Nuevo Testamento describen el mundo en el que vivimos hoy. Aunque estas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo en el primer siglo, cuando hacemos la lectura bíblica de esas porciones, identificamos el desarrollo de las simientes de la iniquidad, la cual se ha agravado muchísimo en estos días. En 2 a Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 4, el apóstol Pablo profetizó algo singular con relación a los últimos tiempos. También debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos muy peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El Señor tenga misericordia de nosotros. Pablo escribió las epístolas a Timoteo cuando estaba en Éfeso. En ese periodo, la iglesia estaba en degradación y los cristianos ya sufrían con esas cosas. En 1 Corintios capítulo 6, Pablo hizo una advertencia a los cristianos de la iglesia en Corinto. Debemos estar atentos, pues esa palabra está destinada a la iglesia y no al mundo. Varios hermanos de la iglesia en Corinto practicaban las cosas descritas en ese pasaje. Esa es una advertencia para nosotros, pues indica que no basta con ser cristiano, haber sido bautizado y tener un vivir de reuniones con los hermanos de la iglesia. El apóstol fue categórico al afirmar que los injustos no heredarán el reino de Dios. Que el Señor nos libre. Si estamos en la iglesia y practicamos esas cosas, seremos injustos delante de Dios y no heredaremos el reino en el futuro, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos la salvación eterna al creer en el Señor Jesús. Pese a ello, para entrar en el reino cuando el Señor Jesús vuelva, dependerá del modo en que vivamos después de nuestra conversión. Mateo capítulo 16 versículo 27, Apocalipsis capítulo 22 versículo 12. El texto de la primera a los Corintios capítulo 6 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Algunos cristianos tienden a discriminar y tratar con desprecio a los homosexuales,
mencionados en el versículo 9. Es como si la iglesia pudiera acoger a los fornicarios, los ladrones, los borrachos y otros, pero no hay lugar para los homosexuales. Eso es un gran error, pues Dios no hace acepción de personas. En ese pasaje presentado por Pablo, todos están en la misma condición. Observemos que los maldicientes también están incluidos en esa relación. Eso significa que quien habla mal de los hermanos está en la misma categoría que los demás, sin hacer distinción entre uno y otro. En la iglesia, Dios da una oportunidad a todos para que se arrepientan y tengan una vida nueva en Cristo. Actualmente, la presión social para la práctica de la fornicación, del adulterio y de la homosexualidad es lo que más afecta a los jóvenes cristianos. Los que son esclavizados por el alcohol también están en esa categoría. Al principio, beben solo algunas dosis para socializar, pero después el alcohol se transforma en un lazo que los ata y les impide librarse. Esta es la palabra pura de Dios, la referencia para nuestra vida. Por medio de ella somos guardados, puros y saludables en nuestro vivir. Salmo 119, verso 9. Como cristianos no debemos buscar justificaciones para vivir al margen de lo que Dios determinó, sino que necesitamos recibir la palabra y permitir que el Señor cambie todo nuestro vivir. Pablo concluye este asunto de manera alentadora, dándonos una gran esperanza. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Aleluya! Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. No importa cuál sea nuestra condición, Dios aborrece el pecado, pero ciertamente ama al pecador. Todo aquel que se arrepiente y busca al Señor con un corazón sincero es lavado, santificado y justificado en su nombre, por medio de su Espíritu. Alabado sea el Señor. Asimismo en Gálatas 5, 19 al 21 leemos: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas esas prácticas son mundanas y no se deberían encontrar en la iglesia, en la vida de la iglesia. Sin embargo, la presión ejercida por el mundo se ha vuelto cada vez más fuerte y ha hecho que penetren de manera alarmante en el vivir de los cristianos. Esto es la iniquidad extendiéndose. Dios ve esos asuntos con seriedad. Es por ello la repetición y la frecuencia con las que son presentados en la Biblia. En Efesios 5, 3 al 5 leemos: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias,
Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo, que es el reino de Dios. De hecho, estamos viviendo en los últimos tiempos. Estos son tiempos difíciles y de apostasía, en el cual los hombres están cada vez más ajenos a la voluntad de Dios y a su palabra. El resultado es el mundo de la iniquidad en el que vivimos hoy. Señor Jesucristo, hasta aquí llegamos hoy. El Señor tenga misericordia y nos guarde siempre. Nos vemos en el próximo audio que llevará por título La multiplicación de la iniquidad y sus síntomas. Sean todos muy bendecidos.